Vamos a ver en este vídeo cómo hacemos un despliegue full stack de un aplicativo .NET con Microsoft SQL Server, con una parte de backend o una API, cómo se lanza en contenedores y cómo se lanza luego en un clúster DKS. Por lo tanto, nos vamos a la cuenta de Academy, ¿de acuerdo? Tenemos la cuenta de Academy, ya tengo configurado un entorno con un clúster de Kubernetes que se llama Demo Cluster. Si no lo conocéis, pues ver el vídeo para instalar un clúster desde cero, ¿de acuerdo? Donde tengo el clúster y en este caso dos worker nodes, ¿de acuerdo? Nodo 1 y nodo 2, que lo vemos aquí también en EC2. Y por otro lado tengo también una máquina de Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Con la que vamos a trabajar. También podéis ver abajo el enlace por si queréis instalarla, de acuerdo, que es esta, en donde tengo instalado todas las herramientas para poder coger, le digo kubectl get all, voy a tener el clúster, y si le digo get nodes, tengo los dos nodos, ya lo tengo todo preparado para trabajar, de acuerdo. Y lo que vamos a hacer es, dentro de los repositorios, que los podéis ver aquí también aquí abajo, pues voy a trabajar con este de aquí, con este de aquí, de acuerdo, que si entramos dentro, pues por un lado tengo un frontend, por otro llado tengo un backend y tengo los ficheros de configuración de Kubernetes, ¿de acuerdo? Un despliegue full stack de un aplicativo, ¿de acuerdo? Bueno, pues de aplicativo .NET y con una base de datos Microsoft SQL Server. Lo vamos a lanzar primero todo en contenedores para ver qué funciona y luego eso lo vamos a llevar a Kubernetes, es decir, vamos a hacer todo el proceso completo, excepto el programar el aplicativo, que en este caso tengo aquí el frontend, que es una página normal con HTML, con JavaScript y CSS, puede ser también con React o con cualquier otro framework. Tengo aquí en la parte de backend que tengo un aplicativo en C#, ¿de acuerdo? Y luego tengo aquí en Kubernetes los ficheros de configuración de todo. Por lo tanto, vamos a ello y vamos a hacerlo. Bueno, como en la máquina en la que vamos a hacer todo este Visual Studio Code está recién instalado y además no tengo instalado contenedores, lo que vamos a hacer es instalarlo, ¿de acuerdo? Vale, para eso lo que vamos a hacer es instalar de forma muy rápida. Si me voy aquí a la parte de contenedores, a la parte de cómo instalamos un Visual Studio Code embebido en una AMI Linux, que ya hemos visto en otros vídeos que lo tenéis aquí abajo, pues tengo aquí la parte de configurar la Visual Studio Code. Por lo tanto, instalar en Visual Studio Code, instalar Docker. Vale, pues lo único que voy a hacer es coger esto, lo voy a pegar aquí, lo pego y tan sencillo como instalar la Docker, las instrucciones, en este caso en una AMI Linux. Si fuera un CentOS, si fuera un Rocky Linux, si fuera un Ubuntu, pues cogeríamos las correspondientes instrucciones de instalar Docker en cada una de las versiones. Pero si yo ahora ya le digo Docker PS, me va a funcionar si lo escribo bien y ya lo tengo, y no tengo ninguna imagen, por supuesto. ¿De acuerdo? Vale. Ya lo tengo. Por otro lado, necesito instalar Docker Compose, ¿de acuerdo? Entonces, para instalar Docker Compose, lo que voy a hacer también es duplico la pestaña y todos estos enlaces os los colocaré aquí abajo en el vídeo. Por lo tanto, un momentito, que el que he utilizado ahora está aquí, me lo dejo aquí abierto y luego os pegaré la URL en el vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar Docker Compose. Para instalar Docker Compose me vengo aquí K8S y en este repositorio con un montón de ejemplos y donde hemos utilizado para instalar el clúster de Kubernetes, tengo aquí también Docker Compose. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no lo voy a tener que necesitar instalar, ¿de acuerdo? Pero esto sí, lo pego, es documentación de Docker Enterprise, ¿de acuerdo? No tiene mayor misterio más que coger las instrucciones que nos pide el fabricante y ya tengo Docker Compose instalado, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tengo todas las herramientas para funcionar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a clonar el repositorio y lo voy a tener aquí. Si no tenemos Git, lo instalaríamos
¿de acuerdo? Pero como ya tengo instalado Git en esta máquina, vale, y entro dentro de la carpeta y lo tengo aquí. Vale, pues vamos a echarle un vistazo rápido. Yo tengo aquí el Docker Compose y lo que tengo en el Docker Compose es que voy a crear 3 servicios, un SQL 2022 con las instrucciones que me da Microsoft para crear un contenedor, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a publicar el puerto por el 1433 y ahora explicaremos por qué. Voy a crear el aplicativo web que está en la carpeta frontend, y en la carpeta frontend tengo un Dockerfile, y el Dockerfile es muy sencillo. Vamos a montar un Nginx, lo vamos a copiar todo y lo vamos a exponer por el puerto 80 porque es un aplicativo estático muy fácil, ¿de acuerdo? Y luego voy a hacer un backend, una API, ¿de acuerdo? Que la voy a sacar por el puerto 5000 para que me funcione todo dockerizado. No lo puedo poner por el 80, por el 80 ya está la web, ¿de acuerdo? Y en el backend, pues si me cojo aquí el Dockerfile, es un poco viejo, es versión 6, el runtime, ¿de acuerdo? Pero bueno, un fichero de Dockerfile con multi-stage típico de .NET, ¿de acuerdo? Para que funcione bueno, una API que sería el backend o lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues más fácil de entender, ¿de acuerdo? Vale, pues si yo vengo aquí y le digo, le doy aquí clear y le digo docker compose app -d, como no tengo ninguna imagen, se va a pegar un ratito bajándose la imagen de Microsoft SQL Server, que es 1 giga y pico de información, ¿de acuerdo? Bueno, se lo baja como está bajándoselo en la nube de Amazon, porque estamos conectados a la Mi Linux de Amazon, se lo está bajando, ¿de acuerdo? Montará el SQL, montará la web y montará la API, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendré 3 contenedores que ahora los vamos a ver, los 3 expuestos públicamente, ¿de acuerdo? Porque si yo le digo 8080, 5080 y 1433, 1433, lo tengo expuesto todo públicamente. La base de datos la tengo que exponer públicamente. Bueno, pues no necesitaría exponerla públicamente porque la estoy exponiendo al mundo mundial y puedo tener un problema de seguridad que me la hackeen. Pero para hacer troubleshooting, para instalarlo, para ver que funciona bien, como lo vamos a hacer a continuación, pues sí que lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis y lo entenderéis lo que vamos a hacer. Entonces, en esta máquina de Amazon tengo que tener abierto el puerto 5000, tendría que tener también el 1433, que el 1433 no lo tengo abierto y ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo voy a cerrar, estos mensajes. Tengo aquí que Amazon me ha redireccionado los puertos automáticamente a una web de Amazon, a una web de Microsoft, pero no los vamos a utilizar. Y desde aquí, desde el terminal, si yo le digo Docker PS, pues tengo la base de datos, el frontend y el backend. El puerto 80 y el 5000 ya lo tengo abierto, pero el 1433 no, ¿de acuerdo? Entonces vengo aquí a la máquina de Visual Studio Code y en el grupo de seguridad que ya tengo abierto el puerto 80, el 3000, el 5000, el 22, ¿de acuerdo? Vamos a ver también el 1433 y ahora veréis por qué. Es simplemente por hacer resolución o podernos conectar a la base de datos y luego lo podríamos cerrar, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que para todo el mundo, porque nos vamos a conectar desde fuera, ¿vale? Y entonces yo en esta máquina, si venimos aquí, tiene esta IP pública, le pego la IP pública y el contenedor que me sale es el frontend. Es una web de coches, ¿de acuerdo? Y ahora me está respondiendo esta web me la está respondiendo este contenedor, ¿de acuerdo? La API, bueno, la API, vamos a ver si nos funciona. La API va por el puerto 5000, ¿de acuerdo? Y es una API que si lo veo, por ejemplo, products, me debería responder. Como vemos, me responde también la API, el backend. Si en el frontend, pues en un momento determinado le digo que me devuelva el dealer o el distribuidor que yo tengo para la API. Por lo tanto, está también funcionando bien y también está funcionando la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo ver la base de datos? Como he abierto el puerto 1433 en esta máquina, voy a utilizarlo. ¿Cómo lo voy a utilizar? Un momento. Vale, pues yo tengo aquí la IP pública, que es esta, y lo que voy a hacer es irme a voy a abrir un aplicativo de Microsoft, que es el gestor de base de datos de Microsoft, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí publicado, ¿de acuerdo? Si yo me bajase el SQL Server Manager Studio, que lo tengo aquí para descargar, ¿de acuerdo? Y os lo instalaseis en cualquier ordenador,
En este caso lo tengo instalado en una máquina virtual, ¿de acuerdo? Fijaros que es este, veis que ahora va a arrancar. Server Management Studio es un software que os lo bajáis y os lo instaláis, ¿de acuerdo? Y nada más arrancar, pues yo aquí lo que tengo que poner es la IP, le voy a decir que me voy a conectar con SQL Authentication y si me vengo aquí al código, vemos que el usuario es SA y que la password es esta. Bueno, pues voy a copiar, no sé si me ha cogido la D, yo creo que sí. Vengo aquí, la pego. Aquí pongo opcional, que los pondrá por defecto mandatory. Le digo conectar. Y como el puerto 1433 está abierto en esta máquina donde está el contenedor corriendo, porque yo realmente me estoy conectando a este contenedor, al puerto 1433 abierto en la máquina de Amazon, pues veis que me he podido conectar a la máquina sin ningún problema. Y aquí hay una base de datos que se llama 6DB, que la crea cuando levanta Docker Compose. Hay código directamente en el aplicativo para que cree la base de datos 6DB, ¿de acuerdo? Y en este 6DB, que tendríamos que, pues veríamos las tablas, ¿de acuerdo? Y en estas tablas, pues estarían lo que nos hemos bajado. Bueno, los documentos que hay, los documentos no, los productos que nos hemos bajado cuando le hemos hecho la consulta, ¿de acuerdo? Si yo aquí le digo a esta consulta, bueno, pues estos datos es lo que nos ha sacado antes cuando hemos ido a la IP pública por el puerto 5000, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo tengo funcionando. Si esto lo quiero lanzar en un clúster de Kubernetes, tendré que coger estas imágenes y ahora le digo Docker Images, ¿de acuerdo? Pues tengo la imagen de la API, la imagen de la web y la imagen del web server, ¿de acuerdo? Vale, pues estas imágenes las tendría que llevar a Docker Hub, ¿de acuerdo? Y luego utilizarlas para desplegarlos en el clúster de Kubernetes con los ficheros que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacerlo. Yo vengo aquí y le digo Docker Login y entonces le digo a mi usuario de Docker Login, ¿de acuerdo? Voy a venir aquí y voy a abrir también Docker Hub y vamos a ver pues mi usuario de Docker Hub que tendremos que tener, igual que usuario de GitHub, que utilizáis GitHub para muchas cosas, para muchas asignaturas. Bueno, pues entro, bueno, no me la ha puesto, a ver, he cambiado de contraseña, a ver si me la coge. Vale. Bueno, aquí yo tengo varios repositorios, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el de San Valero, vamos a entrar aquí en San Valero y aquí tengo pues todos los contenedores que he utilizado con anterioridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a coger y vamos a lanzarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer aquí un clear, un docker images y entonces ahora voy a hacer y voy a decir docker tag y entonces le voy a decir que la API la test la quiero mandar a repositorio Santos Pardos, San Valero, con el nombre de, le voy a poner, vamos a ponerle DAO car API para luego saber cuál voy a borrar, ¿de acuerdo? Y ahora repito la instrucción, pero borro esto y le hago un push y entonces me está mandando la imagen a Docker Hub para luego poder ser utilizada en los despliegues de Kubernetes. Vale, ya la tengo. Hago lo mismo, pero aquí le voy a decir web y aquí voy a hacer el push del web. Vale, pues me está lanzando la API y la web. Vale, ya la tengo. Y ahora voy a hacer la imagen. Bueno, con la imagen de MySQL tengo un problema. Este MySQL tiene 1.62, ¿de acuerdo? Pero fijaros, si yo hago docker commit y le digo este ID, que es la base de datos que está ahora funcionando, y ahora hago docker images, fijaros lo que ha ocurrido. Yo lo que le he dicho es que con el docker commit es que me haga
una imagen del contenedor que está corriendo, que es el de MySQL. Y fijaros que este MySQL Server de tamaño es diferente que este, ¿de acuerdo? 1.62 y 1.63. ¿Por qué es diferente? Porque este MySQL es el que se baja cuando no encuentra la imagen y se la quiere bajar y la guarda en esta máquina. Pero cuando hago un Docker Compose y creo el aplicativo de backend y compilo el aplicativo de backend, es decir, hago esto que tenéis aquí, la base de datos mete datos y lo que hemos dicho, de repente yo tengo el 6DB, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si lo voy a esto a mandar a Docker, si lo voy a mandar a un clúster de Kubernetes, no puedo mandar esta imagen porque en esta imagen no voy a tener la base de datos 6DB, voy a tener que mandar esta otra. Entonces, cuando he levantado el Docker Compose y me ha creado la base de datos dentro del aplicativo, lo que hago con Docker Commit es crear una imagen, pero esta imagen ya tiene 6DB, ¿de acuerdo? No le ha puesto nombre, y entonces lo que voy a hacer es Docker tag, le voy a decir esto y le voy a decir SQL 2022, le voy a poner sales, ¿de acuerdo? Para que sepamos que es la que tiene la base de datos ya creada. Entonces, yo le digo Docker Images, ya tengo la base de datos SQL 2022, que es la misma que el SQL, pero rellenada con la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces ahora le voy a decir Docker tag SQL 2022 sales latest y le voy a decir que me la ponga en, que la voy a enviar a San Valero y le voy a decir pues el mismo nombre que le hemos dado DAO car SQL 2022. Vale, y si hacemos esto y hacemos un push, pues me mandará 1,7 gigas a Docker Hub. Como ya tengo subida alguna versión de SQL 2022 a mi Docker Hub, veis que me va a subir la base de datos relativamente rápido, pero bueno, me la tiene que subir todavía. Vale, pues cuando me la termine de subir, que está aquí subiendo esta capa grande que he visto que tengo modificada de 1,30 y pico gigas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dar tiempo para que lo suba. Si yo me voy al Docker Hub y refresco, fijaros que tengo DAO car TV, DAO car web, las dos que acabamos de subir hace 3 minutos y hace 4 minutos. Y si este termina de subir, que todavía está subiendo cosas, pensaba que le iba a costar menos tiempo, ¿de acuerdo? Pues tendremos también la base de datos subida, ¿de acuerdo? Vale, pues está a puntito de terminar, le faltan 100 megas de subir, ¿de acuerdo? Como son operaciones que está haciendo en la nube de AWS, está subiendo rápido, porque luego a lo mejor subir 1,3 gigas desde tu ordenador de casa pues le costaría bastante más tiempo de lo que está subiendo ahora, pero como lo hacemos con un Visual Studio Code, son conexiones desde Amazon a la web que sea. Yo me voy otra vez aquí, le digo refrescar y ya tengo mi aplicativo en Docker Hub, ¿de acuerdo? Ya tengo la base de datos, la web y la API, ¿de acuerdo? Vale, pues vengo aquí y yo podría hacer un Docker Compose ahora down y lo voy a parar, ¿de acuerdo? Ya lo tengo parado, tengo Docker PS, no tengo nada, Docker PS-A tampoco porque el Docker Compose down me lo ha borrado, y cuando hago kubectl get all tampoco tengo nada, ¿de acuerdo? Vale, pero lo que tenía era que generar las imágenes y mandarlas a un Docker Hub para luego poderlas utilizar desde Kubernetes. Vale, aquí en Kubernetes las versiones que pone HTTPS no las vamos a utilizar en este vídeo porque sería para poner certificados en los despliegues, ¿de acuerdo? Pero en este vídeo no nos llega a explicarlo, lo explicaremos en un vídeo posterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lanzar en Kubernetes el frontend, la base de datos y la API, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a lanzar este, vamos a lanzar este, vamos a lanzar este y vamos a lanzar este, y vamos uno por uno viéndolos, ¿de acuerdo? Vale, si yo quiero lanzar el frontend dentro de un clúster de Kubernetes, lanzaré este fichero donde voy a hacer el despliegue y el servicio a la vez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el despliegue se llama DAO car API, car web, por lo tanto, aquí esto lo tendré que cambiar y le diré
que esto es DAO car web, ¿de acuerdo? Voy a hacer el despliegue, ¿de acuerdo? Todo lo demás sigue igual, no es un tema de este vídeo el repasar cada una de las líneas de un despliegue, y luego en el servicio voy a levantar un balanceador por el puerto 80 de este aplicativo, ¿vale? Salvo, y sabemos que para ejecutar este fichero, si entramos en K8S, lo que vamos a hacer es kubectl get, perdón, apply -f1, el que no es HTML, es el que no es HTTPS. Si yo le digo kubectl get all, uy, me he equivocado, get all, ya tengo aquí el pod con el contenedor lanzado y creándose el balanceador que me va a mostrar al exterior el frontend, ¿de acuerdo? Vale, vamos a la base de datos. La base de datos, primero tengo que poner el secreto, ¿de acuerdo? Este secreto de aquí, ¿de acuerdo? Si lo quisieseis cambiar porque vuestra contraseña, venimos aquí al Docker Compose, hemos visto que la contraseña ya está de aquí, pero bueno, vosotros podéis poner cualquier contraseña. Entonces en el secreto está codificado pero no encriptado, ¿de acuerdo? Entonces si yo le pongo de code base 64, si yo vengo aquí y decodifico esta contraseña, pues vemos que es la que estamos utilizando en este proyecto, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero cambiar la contraseña, le doy aquí a codificar y le digo aquí mi contraseña 2025, ¿de acuerdo? Me la codifica, y entonces este valor de aquí sería el que nosotros podríamos poner aquí, ¿de acuerdo? Y en el Docker Compose tendríamos que cambiar esta contraseña por la de mi contraseña 2025, ¿de acuerdo? Vale, para eso podemos utilizar también esta página, que también os la voy a poner aquí abajo en el enlace del vídeo, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que vamos a hacer es lanzar el password de SQL Server para que la tenga el clúster de Kubernetes, y entonces para eso vamos a hacer kubectl apply -f y el fichero 2, ¿de acuerdo? Vale, que si yo le digo kubectl get secret, pues me dice que tiene una, aquí no lo veo, ¿de acuerdo? Pone opaca, no la puedo ver, ¿de acuerdo? Vale, vamos a lanzar el MySQL. El MySQL lo mismo, lo voy a lanzar, y en este caso la base de datos hemos quedado que se va a llamar DAO car SQL 2022, por lo tanto tengo que cambiar esto y llamarle DAO car SQL 2022. Me va a hacer, en este caso me va a utilizar MySQL Secret, que lo acabamos de lanzar, y me pondrá la contraseña, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es, en el servicio de MySQL también lo voy a sacar como un balanceador. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer troubleshooting de la base de datos para si los datos están bien, mirar las tablas o lo que sea, poderlo hacer desde el gestor de SQL que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Es un poco un patrón es un antipatrón de seguridad, porque tú las bases de datos no las pones al exterior, pero para hacer el proyecto y para poderlo hacer cómodamente, lo hacemos así. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, lo que tendríamos que hacer de la otra forma es montar un Windows en la red de AWS, y en ese Windows instalar el manager de SQL en lugar de estar en el ordenador tuyo de casa, tendrías que instalarlo en una máquina de Amazon, ¿de acuerdo? Nos va a costar más trabajo en principio, pero normalmente las bases de datos no se exponen al exterior. Atención con eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros en este proyecto lo vamos a hacer así. Ya grabaré algún otro vídeo para hacerlo de la otra forma, ¿de acuerdo? Vale, pues lanzo el MySQL. Vale, yo le hago kubectl get all, y entonces en principio me está creando el container de SQL, que se está bajando ese giga y pico, le va a costar un ratito, ¿de acuerdo? Bueno, un ratito, le costará pues un minuto o menos, ¿de acuerdo? Bueno, todavía lo está creando porque se lo está bajando. Si le he puesto bien el nombre, yo creo que sí, está creándolo. Bueno, pues
pues lo que le cueste. Y también está creando el balanceador. Entonces vamos a ver primero el balanceador web, a ver si ya nos funciona, porque ya le hemos dado tiempo, y a ver si la parte del frontend ya nos funciona. Y la parte del frontend, pues ya sale la página web de coches, que era el frontend que hemos compilado antes, bueno, que hemos creado como contenedor, ¿de acuerdo? Y ahora ya está lanzado en Kubernetes. Vale, vamos a hacerle otra vez get all. Ya me lo ha levantado el contenedor correctamente y me lo ha expuesto al mundo mundial, que esto no lo haríamos, ¿de acuerdo? Pero para saber que nos ha ido bien el contenedor, lo que vamos a hacer es irnos al manager, ¿de acuerdo? Le digo aquí, botón de derecha, conectar. Le digo aquí la cadena de conexión larga. Aquí le voy a dar la contraseña, que la tenemos aquí, que la hemos cogido antes también. Y ya os digo que aquí opcional, sobre todo esto es importante. Conectamos y fijaros que en el SQL Manager este lo voy a desconectar porque he parado Docker Compose y ya no estaría funcionando, pero fijaros que me he conectado a la base de datos dockerizada en Kubernetes y tengo la base de datos 6DB sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y me he conectado al balanceador. Lo dicho, es simplemente para saber que me ha montado bien el contenedor, que está funcionando la base de datos bien, que tengo la base de datos 6DB, ¿de acuerdo? Pero que en condiciones normales este contenedor no tendría este balanceador, pondríamos otro tipo de elemento dentro del servicio que se llama Cluster IP y nos desaparecería esto de aquí, por lo tanto no lo publicaríamos al exterior, ¿de acuerdo? Pero si necesitamos hacer troubleshooting o agregar alguna consulta o algo, pues va a ser más fácil que lo hagamos así, ¿de acuerdo? Vale, pues ya casi lo tenemos todo, ¿de acuerdo? Porque ahora lo único que tengo que es ir a la API y la API me pasa 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es DAO car API, si no lo hemos puesto mal, que está aquí, dar cow API, ¿de acuerdo? Y la API, la API está creada por el puerto 80, recordar aquí que está creada por el puerto 80, ¿de acuerdo? Aunque cuando la levantamos por Docker Compose la sacamos por el puerto 5000 porque el puerto 80 ya está ocupado por el balanceador. Pero aquí puedo hacer dos cosas, lo puedo levantar por el puerto 80, está creado por el puerto 80, el balanceador, ¿de acuerdo? Lo puedo sacar por el puerto 80 o por el puerto 5000, me daría igual, ¿de acuerdo? Yo le voy a decir aquí también el 80, voy a salvar, ¿de acuerdo? Y voy a lanzar el contenedor, ¿de acuerdo? El contenedor de la API, pero dentro del clúster de Kubernetes, que es este de aquí. Vale, le digo kubectl get all y entonces tengo tres balanceadores, uno para acceder a la base de datos, que no haría falta por lo que he comentado antes, uno para acceder a la API y otro para acceder al API o al backend y otro para acceder al frontend. Como son balanceadores diferentes, pues pueden ir por puertos iguales, que es el 80. Pero lo dicho, podríamos sacarlo por el 80 o por el 5000, por el puerto que yo quiera, siempre que en el servicio yo le ponga aquí el puerto que yo necesite. ¿De acuerdo? Vale, pues ya vemos aquí, le hago un clear y le hago un get all. Ya tengo aquí también la API montada. Lo que no funcionará todavía es el balanceador, que le cuesta un ratito. Vamos a esperar un momentito y irá. Por lo tanto, ya hemos hecho todo el despliegue del full stack, de tal manera que para facilitarnos la resolución de problemas y la presentación del trabajo, lo que sea, hemos expuesto la base de datos al exterior por este balanceador para que podamos cogerlo a través del Manager Studio, ¿de acuerdo? Para poderlo coger desde el Manager Studio. No, en este caso, lo dicho y lo vuelvo a repetir, es un poco un antepatrón de seguridad, porque las bases de datos tendrían que estar ocultas y no poner respuestas al exterior para que no nos las hackeen ni por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, quitaríamos este balanceador y dejaríamos el pod de SQL, pero ya os digo que eso lo haremos en otro vídeo posterior para que podáis ir avanzando en el reto de la segunda evaluación y podáis hacer troubleshooting de la base de datos si no... Mientras termina de montar el balanceador, de acuerdo, también otra cosa más, si no queréis poner el Manager Studio,
Os he dejado también aquí el DB Viewer, que si os lo bajáis es igual que el Manager Studio, es más sencillito y también conecta con un montón de bases de datos, entre ellas Microsoft SQL Server, lo que queráis, ¿de acuerdo? E incluso aquí en Tools, aquí podríamos lanzar el Cloud Beaver en formato Docker accediendo por el puerto 8080, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, puedo coger esto, me vengo aquí, vamos a darle tiempo y fijaros que me va a bajar el Cloud Beaver. Recordar que el puerto 8080 en esta máquina de AMI Linux, donde tengo el Visual Studio Code, si ya la tengo abierto el puerto 8080, fijaros que tengo aquí el puerto 8080 abierto, el 8080 abierto, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, si hago, le digo Docker PS, veis que lo tengo por el 8080, por lo tanto, si voy al puerto 8080, ¿de acuerdo? Me responde un contenedor de DB Viewer que me podría conectar con el Microsoft SQL Server si yo quiero, ¿de acuerdo? En lugar de utilizar este, podríamos utilizar este, ¿de acuerdo? Porque lo único que hay que hacer aquí es activar esto, que me va a pedir una contraseña que le ponga, y voy a entrar con CB Cloud Beaver Admin, le voy a decir que sí, finish, y entonces ahora me va a pedir que me valide con la contraseña. Ay, ¿por qué no me deja? Un segundo, esto lo cierro. Vuelvo a refrescar la pantalla. Le doy al login, cbadmin, la contraseña que le he puesto para entrar. Vale, y ahora sí que me deja aquí crear una conexión, que le voy a decir Microsoft SQL, por ejemplo, reto, crear una conexión, y ahora le decimos SQL, le voy a decir un SQL Server, y el SQL Server, ¿cuál es el que le tengo que poner? Pues kubectl get all, el SQL que he dejado abierto al mundo mundial. Lo dicho, no sería lo ideal, ¿de acuerdo? Ahí sería el host, la contraseña es SA, perdón, esto es master, esto no tengo que cambiar, la contraseña es SA, perdón, el usuario es SA, la contraseña sabemos que es aquí del Docker Compose, que es esta contraseña de aquí. Vengo aquí, lo pego, y si creo la conexión y me la crea bien, pues también fijaros que también tengo aquí acceso la base de datos, SA, login. Fijaros que aquí tengo también la base de datos 6DB, que es lo mismo que tengo aquí, 6DB. Por lo tanto, podéis utilizar el Manager Studio instalado en vuestro PC, ¿de acuerdo? En este caso lo tengo en una máquina virtual, y puedo levantar Cloud Beaver y conectarme, porque en el propio Visual Studio Code he levantado un Cloud Beaver con la instrucción que tenéis aquí, que os he dejado, ¿de acuerdo? Vale, pues mientras hacemos todo esto, miramos a ver si la API, que la tenemos aquí, funciona bien. Por lo tanto, yo tendría que venir a esta API, cogerlo, y sabemos que la API responde a products. Si le digo products, pues fijaros que me debería de responder, y me lo está respondiendo correctamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me está funcionando el despliegue full stack perfectamente, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Una última cosa importante, yo cuando he lanzado el Microsoft SQL Server, el SQL Server se llama SQL Server 2022 en el servicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si yo me voy al código, y me voy al código del backend, que yo lo tengo aquí en App Settings, fijaros que la cadena de conexión para conectar se llama SQL Server 2022, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo levanto en el clúster de Kubernetes el servicio de SQL, se tiene que llamar igual que la cadena de conexión que tengo en la API o en el backend, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el SQL yo le llamo SQL Server 2022, ¿de acuerdo?
Podríamos hacer incluso una cosa, otra herramienta de troubleshooting, que está aquí, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que lo que voy a hacer es lanzar en el clúster de Kubernetes un contenedor que se llama Nicolata Nexus, ¿de acuerdo? Que tiene herramientas de red, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, si yo vengo aquí, lo lanzo, me está bajando el contenedor y ahora cuando termine me va a entrar en un contenedor con herramientas de ayuda de red. Vamos a ver si termina de lanzarlo. Ahí ya está, ahí estoy dentro del contenedor. Fijaros que si yo le digo ping SQL Server 2022, me lo sabe resolver. ¿De acuerdo? No me responde ping, porque el contenedor de Microsoft SQL Server se come los pings. ¿De acuerdo? Pero sabe que SQL Server es una máquina que está dentro del clúster. Por lo tanto, cuando la API, que si yo me voy aquí a la API le he llamado card API SVC, ¿de acuerdo? Si yo le digo ping card API SVC, también tengo otra IP, se saben comunicar. Por lo tanto, cuando el aplicativo va a buscar la cadena de conexión, la sabe encontrar perfectamente. ¿De acuerdo? Y luego, si yo le hago también aquí en el servicio, le digo ping card web.svc, también me la sabe encontrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tengo ningún problema en el sentido de que me está funcionando todo con los nombres DNS dentro del clúster de Kubernetes. Salgo con exit, ¿de acuerdo? De este contenedor que he lanzado dentro del clúster de Kubernetes con esta instrucción para hacer este tipo de troubleshootings, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo tengo todo funcionando. Bueno, finalmente, si quisiéramos solucionar el problema de que tenemos la base de datos expuesta al mundo mundial, pero sabemos ahora que nos está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? En lugar de coger la base de datos y hacerla de este modo, exponiéndola por el puerto 1433 al exterior, si yo le cojo y cambio este fichero por este otro, ¿de acuerdo? Fijaros que ya no voy a hacer un balanceador, sino que voy a hacer un tipo de servicio que es Cluster IP opción none, ¿de acuerdo? Vale, si yo ahora aquí le digo SQL, voy a mantener o tengo que mantener los nombres para que funcione, ¿de acuerdo? Y entonces aquí esto, un segundito, que como he copiado el código de otro lado, si no, no me va a funcionar. Entonces le voy a decir esto car SQL y esto car SQL, vale, y la cadena de conexión hemos quedado que tiene que ser SQL-Server 2022, SQL-Server 2022, y para asegurarme que el código va buscando esta base de datos, pues venga, lo voy a poner aquí con seguridad, y creo que pone lo mismo, pero por si acaso, vale, salvo. Vale, lo que voy a hacer es actualizar este fichero, ¿de acuerdo? Le digo kubectl apply -f y voy a lanzar otra vez el 3. Fijaros que me está diciendo que el me está dando un error. Vale, tendría que haber borrado el servicio de SQL, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es borrar el servicio y así vemos alguna instrucción más de SQL Server 2022. Vale, lo estoy borrando el servicio para que no exponer públicamente la base de datos, y ahora lo volveré a montar, ¿de acuerdo? Pero sin exponerlo públicamente para dejar el proyecto correctamente, de tal manera que puedo exponer el frontend y el backend, ¿de acuerdo? Pero el backend tampoco sería necesario exponerlo si no quisiéramos, ¿de acuerdo? Pero voy a borrar también el pod del SQL, que es este de aquí, que no lo necesitamos. Vale, y una vez que lo borre,
Si le hacemos esto, ya solo... perdón, no me lo ha borrado porque tendría... Perdón. Tengo que borrar también el deployment. No el pod, ¿de acuerdo? Tengo que borrar el deployment y cuando borro el deployment me borra el replica set y me borra el pod. Porque claro, el pod si lo borro lo que hace es levantármelo automáticamente porque el replica set me lanza el pod otra vez, ¿de acuerdo? Esto es arquitectura de Kubernetes y no me he dado cuenta yo. Y ahora ya veis que solo tengo un pod para el API, otro pod para la web, un balanceador para el frontend, un balanceador para el backend o la API, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es volver a lanzar la base de datos, -f3, vale, y ahora sí que me lo ha creado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si no lo borraba no sabía actualizármelo automáticamente, ¿de acuerdo? Vale, si ahora le digo kubectl get all, fijaros que me está corriendo el contenedor de base de datos, pero la base de datos no está expuesta públicamente, ¿de acuerdo? Pero si yo me vuelvo a ir a la herramienta de troubleshooting que hemos hecho antes, que era el Nicolata NetSuite, ¿de acuerdo? Y le hago un ping a SQL Server 2022, me lo sabe incluso hasta responder, ¿de acuerdo? Porque ahora no está puesto al exterior, ¿de acuerdo? Y al no estar puesto al exterior, internamente sí que sabe resolver el ping, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo vengo aquí y, por ejemplo, utilizo esta API para ver los productos, me sigue funcionando la API, me sigue encontrando la base de datos, pero en este caso la base de datos sí que está levantada con un servicio para poderlo gestionar, pero no está expuesto al mundo mundial. Por lo tanto, ese primer problema que hemos puesto de que exponíamos la base de datos al mundo mundial lo hemos arreglado de la manera que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y aquí en el manager ya podría decirle aquí desconectar porque no vamos a podernos conectar, y además aquí en la debe vivir lo mismo, ahora ya no podremos conectarnos y entonces lo que tendríamos que hacer aquí es borrar la conexión porque me va a dar un error en cualquier momento, ¿de acuerdo? Vale, la última cosa que podríamos hacer también es eliminar la API para no tenerlo de forma expuesta al exterior, pero no va a hacer falta y a la hora de presentar el reto dejar expuesto la web y la API con dos balanceadores, ¿de acuerdo? Pero la base de datos la tenéis expuesta internamente como vamos a hacer, pero para poder hacer troubleshooting o resolución de problemas contra la base de datos, habéis visto que la he publicado momentáneamente para saber que la base de datos 6DB estaba ahí puesta o no. Bueno, se nos ha hecho un poco largo este vídeo, pero creo que es importante para poder presentar un full stack desplegado en Kubernetes. Hemos hecho el ejercicio completo, lo veis tranquilamente, cualquier duda la vamos resolviendo. Un saludo a todos.